Ok, muchas gracias, Ali. Muchas gracias otra vez más para estar presente aquí en el Colegio de Abogados. Y de la misma manera, dar el agradecimiento, hacer extensivo el agradecimiento a la doctora Minerva Córdoba, preocupada siempre en temas novedosos, no temas que sean algo trillados o que se repitan de manera frecuente. De acuerdo a lo que se me ha señalado y lo que se me ha establecido, vamos a tener una primera sesión que va a ser el día de hoy. Vamos a saber qué vamos a aprender, que son en realidad los ciberdelitos financieros o ciberdelitos bancarios, porque en el capítulo del Código Penal hay uno referido a lo que es delitos financieros y delitos monetarios. Y hay una ley especial ya descodificada que está referida a lo que son los delitos informáticos. Sin embargo, dada que la incidencia es por demás patrimonial, económica, hay una serie de modalidades que ya en el año 2000 efectivamente salió publicado con Editorial Rao, una edición ya digamos agotada, pero que todos los participantes van a tener por la gentileza del Colegio de Abogados. Además, se ha escaneado el íntegro del texto y se llama Los delitos informáticos de la banca. Un texto, digamos, como mencionamos, agotado. Y allí por primera vez, imagínense, no había internet completa, estaba el doctor Trasañí comentaba sobre la red de inicios de internet en un artículo sobre recientemente y bueno, en unas conversaciones académicas, y tampoco había ni la magnitud de los teléfonos celulares ni la forma del teléfono celular el año 2000. Hoy, 25 años después, está vigente con algunas modificaciones que se deben dar en el tiempo. Nosotros también no solamente hacemos la parte penal, sino también tenemos el ejercicio activo de la profesión. Colaboramos con Trading Capital Business, que se dedica básicamente a colocación de hacer una fintech, realizar colocaciones a través de banca electrónica. Bien, entonces en la primera parte vamos a ver los ciberdelitos financieros. Como les menciono, en el año 2000 ni siquiera existía una fiscalía, que era una de las conclusiones del texto, una fiscalía especializada. Tampoco había policía, o era una policía demasiado, digamos, muy básica, que estaba en la Divindad, en la Avenida España, era un piso nada más, que no contaba ni con ingenieros ni con personal asimilado. Y bueno, era incipiente pero rápido. Venía desde Brasil, este tema, recuerdo, venía desde Brasil. Bueno, entonces la primera sesión ¿qué vamos a aprender? Todo sobre los ciberdelitos financieros. Vamos a tener como se ha planificado respecto a su enganche, engarzarlo con lo que es el lavado de activos, el origen, por qué tiene repercusión con ello, por qué es utilizado con ello. Y esto viene a raíz de la figura de la aparición de las criptomonedas. Esta moneda que no es, para eso en los cursos de Derecho Monetario es necesario que tenga el respaldo de una nación, es necesario que tenga un respaldo además con un valor, pero no son, como vamos a ver en el concepto, garantiza no solamente que es básicamente mucha velocidad para poder transferirla, sino el anonimato, que es ahí donde ha jalado bien el que ha diseñado el curso, el engarce con el lavado de activos. Y después vamos a ver las criptomonedas y la posibilidad de una evasión penal
con la posibilidad también de una evasión fiscal, porque por ahí podría entrar primero una fiscalización donde existe una política abierta y flexible respecto a la banca, porque todavía no están patrocinados por el sistema financiero en general. Quiero dejar como apunte, sí, que ya Estados Unidos, que es el país donde mayor criptomonedas existen, ya hay una ley inicial y hay también un acta que acaba de ser aprobada por el Parlamento norteamericano, la Acta Genius, que procura de alguna manera contrarrestar. Sabemos que el derecho es una reacción, el derecho va después de los actos, de los sucesos, y aquí está reaccionando un poco con esta acta, tratando de pedir que existan reportes, pedir que haya un seguimiento, que es el principal problema que se presentan en el caso del lavado de activos, ¿no? Que tiene toda una característica importante que vamos a resumir. Luego de ello vamos a tener un receso de 15 minutos académicos, porque en realidad es larga la jornada. Hacemos un break, un corte, y después continuamos con complementando con las criptomonedas y las diferentes formas que existen, posible material donde podremos conseguir alguna cuestión adicional para los interesados en estos temas absolutamente modernos. Y ya en la sesión del 13 haremos un tema relacionado con la responsabilidad de los prestadores de servicios, que tiene que ver los intermediarios tecnológicos, el Easy Pay, y análisis de algunos casos puntuales a nivel mundial que han repercutido, y algunos pequeños que se han reportado todavía en el caso de Perú, que lo hacen todavía a nivel de estafa, que, como les digo, no existe una legislación al respecto, pero sí va a repercutir, como sí ha pasado en otros casos, que esta acta norteamericana tenga su impacto a nivel global. Vamos así entonces a iniciar la jornada. Vamos con la siguiente, Sally, por favor, para poder avanzar. Bien, ¿qué viene a ser los delitos informáticos? Los delitos informáticos, cuando hablamos de delitos informáticos esta noche, hoy, son aquellos, en primer lugar, que son de carácter patrimonial. Única y exclusivamente los que son de carácter patrimonial, que utilizan un programa o alguna forma con el propósito de causar algún daño, algún perjuicio y un beneficio económico. Hay el redondeo de cifras que pueden darse de manera puntual, hasta casos particulares como el de Cromwell Galvez, a quien para un diario lo entrevistamos desde un punto de vista teórico y del derecho. En el caso particular del banco BBVA, aquí en Perú. Y desde el punto de vista de la legislación y la doctrina se ha establecido, el primero en tratar el tema fue Luis Bramón Arias, un trabajo sobre la tipicidad de la Universidad Católica, que fue su trabajo doctoral sobre los delitos informáticos, y digamos que fue la plasmar en un texto que debe comprenderse y que no debe comprenderse. Recogiendo un poco lo que dice Lucho, son acciones ilegales que se comprometen utilizando medios digitales como las computadoras, las redes, los sistemas informáticos, con el objeto de causar daño, pérdidas o interferir en el funcionamiento en el sistema. Profesor, pero usted ha dicho en la primera parte que es solamente de carácter patrimonial, pero no, correcto. Cuando yo voy a hacer mi yape y no funciona, o voy al banco, en este caso puedo hacer el ejemplo del BCP, y el sistema se ha caído porque han usado el super zapping y han ingresado, que son programas que se utilizan precisamente para reactivar o limpiar el sistema, y entonces en pleno
año 25 uno va al banco y el sistema se ha caído, porque ocasionan específicamente problemas en el tráfico mercantil. No puedo retirar, no puedo hacer nada hasta que regrese. Lo mismo pasa con relativa frecuencia en Scotiabank, para mencionar otro ejemplo del banco canadiense. Y estos delitos pueden variar desde fraudes, que son las más conocidas porque impactan en los medios de comunicación, estafas, hasta la suplantación de identidad, conocido como impersonation, posibilidad de personas que se hacen pasar para abrir cuentas, para solicitar créditos con identificaciones falsas. Hay que ser de todas maneras prácticos en la explicación y señalar además que hay un tráfico específico de datos. La autoridad, en este caso el Ministerio de Justicia, corremos traslado al ministro, al viceministro. De manera puntual, la Autoridad de Protección de Datos no hace la labor suficiente ni lo necesario para poder, sobre todo en algunas zonas ya conocidas, la avenida Wilson, etcétera, las calles aledañas, donde buscan o promueven supuestamente lo que es antipirata, hacker, pero en realidad lo que hacen son venta de datos. Entonces tenemos datos específicos de cuentas, de nombres, de teléfonos, y lo que sucede es que la autoridad, que es la autoridad competente, está en el escritorio, está marcando tarjeta y no hacen las campañas o las actividades necesarias, como por ejemplo utilizar el grupo Terna. Lanzamos un par de ideas, por ejemplo tener infiltrados ahí, hacerse pasar por compradores con el propósito de poder identificar esta red, este grupo de gente. Están a la vista y paciencia todas las autoridades, y la División Nacional de Delitos Informáticos tiene que estar paulatinamente haciendo campañas. Pero ¿qué sucede? Hace la campaña, termina la campaña y se retira, ¿correcto? Hacen específicamente 1 o 2 golpes y después continúan estas mafias, con el propósito de causar daño. No solamente, ojo, tiene que ver con la posibilidad de sustraer nuestro dinero, la posibilidad de conseguir una ganancia, sino también con causar daño al sistema. Vamos en la siguiente. Entonces aquí escurrimos lo que son los delitos de carácter sexual, que esto está desarrollado en un congreso mundial, por ejemplo, para niños y adolescentes, que se hizo aquí, un precongreso en Perú, pero que tiene que ver con el grooming, con todo lo que son de carácter sexual o de tema difamatorio. Eso no se va a tratar, solamente de carácter patrimonial y que tenga que ver con la banca y la criptomoneda. Entonces, en cuanto a los tipos de delitos informáticos, conforme se han tratado en la doctrina y en la jurisprudencia peruana, porque no existía, es reciente, la fiscalía especializada, cosa que se pedía desde hace mucho tiempo en ciberdelitos. El fraude se sigue funcionando como fraude informático, sin embargo, vamos a explicar más adelante por qué. Que es obtener un beneficio ilegal a través de la manipulación, a la alteración de datos de sistemas informáticos, es decir, se engaña a la máquina con el propósito de tener un beneficio. La estafa agravada es engañar a través de redes sociales o a través de correos electrónicos, a través del phishing, por ejemplo, que es la posibilidad de pescar 50, 500, 50.000, 30.000 correos electrónicos donde personas de adultas mayores o personas que hacen transacciones hacen pensar que es la banca del BCP o cualquier otro banco, y entonces piden, o el BBVA, piden claves, dicen, por ejemplo, que se necesita la actualización de datos, y eso no se solicita. Otro medio digital para obtener dinero o bienes.
finalmente es la obtención ilícita de dinero y de bienes de cualquier naturaleza. Y luego tenemos la impersonation, que también es otra incidencia que se da aquí en Perú, que es la suplantación de personas. Sacar los recibos de luz y agua de una casa que, por ejemplo, está abandonada o no está habitada en ese momento, lo sustituyen con otra persona. Aquí quiero ser también puntual y aterrizar con casos de manera específica que hay una silicona que se utiliza para la parte dental. Pues bien, con este aparato, con este material, quiero decir, se clonan las huellas digitales de las personas y entonces acuden a los bancos y sacan o por cajero o con esta huella digital clonada los créditos de terceras personas. Por eso hay que estar muy atentos con esto, que es la sustitución para cometer actos ilegales, ilícitos. La siguiente, por favor. También contamos con el acceso inadecuado o ilícito a los sistemas informáticos o a la base de datos de la información. Podríamos saber o entrar a una red determinada. La interceptación ilícita a través de terceras personas que no están autorizadas a los datos que se tramiten a través del sistema. La duplicación, conocido como la duplicación, el daño informático con el propósito de borrar, dañar, alterar o hacer acciones informáticas con datos. Por ejemplo, me retiro de una compañía o de un banco en particular, que esto es lo que se ha visto, o de una caja, y mi santo, ¿no? Como manera de represalia, todas las veces que sea mi santo va a entrar un virus, va a entrar un gusano, o se va a caer la información. Yo ya no voy a estar en la empresa, pero lo hago con el propósito de dañar. Ataques a la integridad de datos del sistema, con la intervención en el funcionamiento de un sistema informatizado, proposiciones menores de carácter sexual, que como les digo, en este caso no se van a tocar, como el grooming, como les decía, que es ganarse la confianza de los menores, pero sí el phishing, que es la suplantación de identidad a través en realidad, de las corporaciones bancarias, que como vemos en el sistema financiero peruano, está concentrado en los 4 grandes, ustedes podrán imaginar cuáles son, y los demás un poco que repiten o asimilan los actos que realizan. Ahora, además, con la digitalización de las operaciones, esto se ha puesto más grave con la posibilidad de los créditos informales, el tema del llamado gota a gota, o lo que hace específicamente la Superintendencia de Banca y Seguros es simplemente señalar una lista de donde no se debe realizar, pero el artículo 9 de la 26702 señala claramente que es responsabilidad de la Superintendencia de Banca y Seguros la persecución y clausura de lo que es la banca informal. Ya tenemos, los que tenemos algún tiempo en esto, el caso CLAE, el caso Refisa, por Carlos Manrique Carreño, que a pesar que salió de la cárcel, regresó a realizar las mismas actividades. Y el smishing, que es el ataque de phishing a través de un texto, o el tema del WhatsApp, sustitución de WhatsApp, captura de WhatsApp. También hay la modalidad específica de capturar tus datos y para que puedas recuperarlos. Imagínense un día sin Facebook, un día sin Instagram, te piden una cantidad de dinero, una especie de secuestro de datos, que son la información que opera de las denuncias, porque hay una cifra negra, no se llega a esto es con información, digamos, oficial, no se llega a denunciar,
lo que llega básicamente a la divindad y ahora también a la Fiscalía de Ciberdelitos específica de la Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Otras modalidades también hay la comunicación que se da en función de la figura particular de que uno ha ganado a través del correo electrónico, usted se ha hecho acreedor de un premio. Pero ¿cómo voy a hacerme acreedor de un premio, ganador de un premio, si no he participado en ningún sorteo? O usted ha participado en un sorteo cuando en realidad no ha sido así, en la solicitud de claves privadas o claves públicas con el propósito de realizar actualizaciones. Malware, que son los software maliciosos, el robo de identidad o impersonation, como hemos mencionado, la ubicación de las personas. Ahora también hay la posibilidad de solicitar puntualmente la ubicación de la familia a través de un aplicativo que uno paga una cantidad de dinero y puede a través del teléfono saber dónde está. Puede ser de la pareja o puede ser de la esposa, el esposo, etcétera, o de un familiar. Sin embargo, estos pedidos salen a través de Facebook o a través del Instagram y señalan que van a dar la ubicación a las 6 de la tarde, por decir, ¿no? Entonces, para poner el ejemplo, entonces se hace la transacción, se entrega y a las 6 de la tarde no sale. Dice que la persona tiene un software de protección y que va a ser al día siguiente. Entonces, ya al día siguiente y así pasa otro día, y de esa manera se concluye con este fraude. En el Perú lo más denunciado, no las cifras negras, las cifras caqui, son los fraudes informáticos que están derivados como estafa o delitos informáticos, y lo segundo, el tema de la suplantación de identidad, ¿no? Y de créditos falsos. Es decir, solicitar con tu nombre altas cantidades de dinero, que inclusive en algunas ocasiones la persona está en vivo solicitando la anulación de la operación y esto no se ha realizado. Vámonos en la siguiente. Sí, vamos en la siguiente. ¿Por qué ha pasado esta evolución? Cuando uno se pregunta, cuando nos preguntamos por qué ha pasado, porque lo primero que tuvo que hacerse y que era lo más rápido a través de la comisión que se creó para el Código Civil fue establecer qué es esto. Esto es un robo, esto es una estafa, y no aplicaba el tema del robo porque era la ocasión de la sustracción de un bien material con violencia. Tampoco aplicaba con estafa porque había que existir engaño, y aquí el engaño se proporcionaba a través de la máquina. Es a la máquina a través de rutinas o de programas que se rompía o se violentaba. También cuando producen daños específicos para ocasionarlo después de un plazo determinado. O también la posibilidad realmente copiar o establecer la figura de la propiedad intelectual. También podría establecerse la figura de la estafa grabada a través de los WhatsApps o correos electrónicos en el cual solicitan información sobre claves o actualizaciones, o que de alguna, recientemente, por ejemplo esta semana, falso yape, te han yapeado una cantidad de dinero y dicen, bueno, devuélvame, ¿correcto? Esa cantidad. Entonces al devolver, te sustraen toda tu información, la cuenta, los montos, y desaparece. Es un dinero que desaparece. Y el hacking o ingreso no autorizado, que sería más antiguo, en función de prácticamente de la posibilidad de el ingreso no autorizado violentando
las claves, ya sea la pública o la privada, con una sustitución de tu correo. La siguiente. Entonces eso que tuvo que ser actualizado a través de lo que es el Código Penal, ¿no es cierto? Entonces dijeron, ¿qué es esto? Bueno, vamos a actualizarlo a través del Código Penal. Vamos con la siguiente. Y entonces surgió en la secuencia del tiempo la ley 30.096, delitos informáticos, que establece sanciones para estos delitos. El Código Penal también incluye disposiciones sobre delitos informáticos, como el artículo 264, que castiga el daño informático en función al hardware. Hay hardware y software, es decir, a través del software del programa ingresas de manera no autorizada y causas daño irreparable sobre lo que es la información. Algunas veces se denuncian, otras veces no. En el caso de delitos informáticos se recomienda denunciar de todas maneras el hecho, a pesar que la policía no cuenta con los recursos suficientes todavía y no es una política de Estado la persecución de estos delitos. Sin embargo, la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia ha habilitado un teléfono, que es el 9424-39245 del Ministerio del Interior, o también directamente a través de un abogado patrocinante a través de la división, como le digo, de delitos informáticos, que está en la DININCRI, que permite pues establecer el seguimiento de los casos. No se dan abasto, por lo que hay muchas denuncias y además son técnicos de computación y algunos ingenieros de la policía asimilados, ingenieros de sistemas. Esa es la realidad tal cual. Vamos a la siguiente. Entonces esa es una ley no codificada, no está en el Código Penal. Se incorporó también modificaciones entonces parciales a través de leyes especiales, como ya mencionaba 3096, y luego esta misma, como no hay obra perfecta, a través de la modificación de la 30171. Las características principales que se dan es que es impersonal, sobre todo un tema territorial. Puede estar un servidor en Jamaica, poner una dirección en Panamá y poner otro IP en otro lugar. También que funciona en base de anonimato, porque establece la figura particular de poner sobrenombres. Y hay entonces una figura específica que es la dificultad, porque hay que hacer un peritaje informático de la prueba. La prueba digital es importante para este tipo de delitos, porque el problema es que no dejan huella. Hay en el mundo informático, además, por debajo, una zona oscura donde hay lavado de activos, hay temas, el dark, ¿no? La zona negra, hay prostitución, hay temas de pornografía, es decir, lo más oscuro que se pueda uno pensar. Debe tener con los alumnos de ese sistema no lo conocía. Los alumnos mismos de ingeniería de sistemas mostraron una serie de claves y de combinaciones de letras, de números, de programas para poder acceder a ese. Inclusive, fíjense que ahí está disponible y libre un texto que se llama la Biblia del hacker, ¿no? Entonces lo puedes bajar, lo puedes subir y te da ciertos parámetros manuales para poder romper algunas contraseñas. Para eso existen los hackers buenos, personas que son captadas por la policía con el propósito de darle la pena o modificar o acogerse a una terminación anticipada con el propósito de tener
mucho más digna, y ser un colaborador de la justicia. La situación de los medios empleados, la modalidad cambiante de acuerdo a cómo avanza la tecnología de un día para otro y la innovación, y hoy por hoy con la figura novísima, casi impensable de la inteligencia artificial. Aquí, digamos, dos casos de manera puntual. El caso de una estafa realizada en Madrid, España, de un señor que mantuvo una relación con un ente creado por la inteligencia artificial, Mayor, etcétera, con ciertas características. Habían revisado su Facebook, habían revisado su información, y hasta el final, pues, le hizo todo un seguimiento a este ente creado por la inteligencia artificial. Cuando tenía que conocerse, pues finalmente le mandó los pasajes, le mandó todo, y tuvieron que entregarle sus amigos y compañeros que fueron al aeropuerto a decir que esta persona no existía, que esta persona con la que hablaba todos los días, buenas noches, etcétera, era simplemente algo falso, que no existía. Y lo segundo es la creación, la utilización. Esto ya es, digamos, el colmo, ¿no? Que ya se has estafado, no solamente con eso, sino le pidió alrededor de siempre, ¿no? La mamá, el tío, etcétera, alguien enfermo, 22.000 euros. Y pronto nos vamos a conocer, sobre todo con ello. Todo era absolutamente falso. Y lo segundo, también con la inteligencia artificial, es la utilización de personajes conocidos. Ustedes ya pueden ver algunos, el doctor Pérez Alvela, Mónica Delta, Tenorio, para mencionar algunos nombres que están utilizándose con nombre, con voz, totalmente para la promoción o la posibilidad de pedir dinero, correcto, levantar dinero para criptomonedas, de levantar dinero para la inversión o promoción de algún tipo de producto. Esto no es impensable, es una sustitución con imagen y con voz de la persona. Estas dos formas son, pues, impensables desde hace algún poco tiempo. Hay que considerar que en el Perú, pues, tiene 2 años ya la inteligencia artificial, imagínense, 2 años ya. Y esta es una modalidad de estafa porque las personas compran el producto o dan el dinero que le solicitan y simple y llanamente, en el primer caso, la persona se había enamorado de una persona inexistente y había tenido, digamos, la ciberdelincuencia es el espejo de la parte más maligna del ser humano, ¿no? Y la segunda es el utilizar con las imágenes impostoras, ¿no? Ser una situación de ser un impostor, sean de productos naturales o de otra cosa, o curas mágicas del cáncer, cura de la diabetes, cura de la hipertensión, etc. Y eso es algo que tú no quieren que conozcas, es algo que tú no quieres que sepas, cuando no es así, ¿no? Es igual el ejemplo, porque realizan esto mismo, este mismo fenómeno pasa con las criptomonedas, te prometen el apalancamiento, la posibilidad de la subida en función de lo que va elevándose como valor el oro, declaraciones políticas del presidente Trump, que no tienen vinculación a veces alguna con lo otro, el tema de la guerra, etcétera, con el propósito de que inviertas, de impulsar. Porque el engaño lo que busca es la posibilidad de que vas a ganar algo, que vas a una. Bueno, en cuanto a las modalidades, ahora, no todas las modalidades, eso hay, como hemos dicho, están recogidas en el código y tampoco
tampoco están recogidas en los delitos señalados, sino hay la doctrina, unas modalidades, algunos repetidos por otros textos ya posteriores al año 2000, pero sin señalar la fuente, señalan las modalidades. Pero conociendo las modalidades, así hay una variante de ella, como por ejemplo el caso de phishing, correcto, que es ponerse alerta y estar ahí, porque esto puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar, y a cualquiera de nuestros clientes tenemos que defenderlos. ¿A dónde voy? Pues tengo que ir al TAC, que hagan las investigaciones, solicitar a la fiscalía que levanten el secreto de las comunicaciones a través de la compañía del teléfono correspondiente. Si puede ser, si ha sido por ahí, porque también ha podido ser una laptop, o también lo que se hace mucho acá, específicamente en la práctica, el tema particular de las cabinas. Hay pocas cabinas, pero justamente realizan esta labor a través de las cabinas. Y así llegamos a la modalidad que trabajamos en la investigación junto con la doctora Calderón sobre la introducción de datos falsos a la computadora o al sistema, conocido como data dealing. Esto precursoramente en el año 99 publicó un artículo del doctor Camacho en España señalando esta modalidad de poder interrumpir, ingresar prácticamente a un sistema y introducir y colocar datos falsos. El otro, un poco malware más conocido, es el caballo de Troya. Igual que la novela ingresa la información a través de tu correo, a través de la red o a través de un video muy atractivo, pero que va adherido a él una información que es un virus que va a dañar tu computadora o tu información. Luego tenemos en los temas económico-financieros el caso del salame o redondeo o cuentas bancarias o conocido en Estados Unidos como el redunding down, que quiere decir otra cosa que o jamonada, si quieres, ¿no? Un poco más cercano a nuestra realidad. Se va cortando, se va fraccionando una cantidad, un sol, 0,50 céntimos de cada cuenta, y toda esta es trasladada a una cuenta de un tercero. Después este tercero, digitalmente, a través de los aplicativos o a través inclusive del Automatic Technical Machine o el cajero automático, como se le conoce normalmente, retira esta cantidad de dinero. Luego tenemos la modalidad del super zapping. ¿Qué sucede? Normalmente cuando el sistema informático se cae, es necesario que existan unos super sistemas desde el punto de vista informatizado para poder levantarlo, romper las barreras y poder ingresar. Este sistema, que tiene varias variantes, se llama Super SAP. Pues bien, utilizan esos momentos en el que el sistema está caído para ingresar ciertos programas maliciosos con el Super SAP. Luego tenemos el ingreso de puertas falsas o trapdoors, que son escapes puntuales dentro de un programa para poder salir y evacuar información que tiene carácter reservada, pero que tiene un contenido de información confidencial. Luego tenemos bombas lógicas, logic bombs, que están referidas a la posibilidad de ingresar al sistema, establecer, vulnerar el ingreso, y después de un tiempo, ¿qué hace? Destruye tu información. Esa bomba lógica va detonando después de un tiempo. No en el momento que ha ingresado, no, sino después de una hora determinada, 12 de la noche del día miércoles. Allí esa bomba lógica se da.
Los ataques asincrónicos específicamente se presentan cuando son varios, un grupo de hackers que determinan la posibilidad de atacar de manera puntual en una hora y un sitio determinado de diferentes lugares, diferentes formas. Acá hemos tenido el caso más célebre del Interbank, donde estuvo expuesta la información y hasta ahora hay algunos hecatombes sobre eso, y estuvo negociando con el dueño del banco, en este caso del grupo Rodríguez Pastor, y no llegaron a un acuerdo. No llegaron a un acuerdo, lo que hizo fue liberar la información y la expuso. Luego tenemos el scavenging, que es el recojo de información residual dejado en la computadora, sea porque está abierta o sea porque no hemos sido cuidadosos o no hemos seguido los pasos suficientes para cerrar el programa. Cosa que siempre comento con los alumnos para prevenir cuando tratamos esto de lo que es particularmente los delitos informáticos. Hay que cerrar o salir de manera adecuada. Cuando nos pide actualización, actualizar específicamente de manera puntual. Y la implantación de identidad, impersonation, que tiene alta incidencia en Perú. Personas. ¿Por qué pasa esto? Pasa por dos cosas fundamentales. La primera, porque la autoridad, repito, del Ministerio de Justicia en el Perú no es que sea un problema de leyes. Hay leyes adecuadas y hay órganos competentes. La autoridad que se encarga de la supervisión de los datos de identificación personal no está actuando de manera suficiente. Y lo segundo, tráfico de malos funcionarios e inclusive malos empleados, porque acá hay una cadena de mando que se da en la RENIEC, en el Registro Nacional de Registro Nacional de Estado Civil, Nacimientos y Estado Civil, porque hay una serie de irregularidades que se están denunciando, ¿no? Como la falta de actualización en domicilios, la falta de actualización en función de los estados civiles, la posibilidad hay un micro de dar identidad a personas, y esto ya es un hecho notorio, ha salido publicado en los diarios, personas que son extranjeras y que les dan la nacionalidad peruana, falsificando delitos contra la fe pública. Hay un concurso de delitos ahí, y eso es imposible que se haya podido realizar sin que se sepa. Entonces ahí hay que verificar unos huecos que hay en la RENIEC y también en la autoridad específica de la supervisión de datos personales. Para eso se creó. Estuvo trabajando muy bien cuando estaba el doctor Quiroga, pero después ha tenido pues un descalabro. Bien. Luego tenemos el pinchado de líneas informáticas, cuando hay alguna interceptación de nuestras comunicaciones, sean por WhatsApp, y esto cuando hay mucho ruido, o por ejemplo alguna sospecha, cuando nuestro celular se comienza a calentar, se sobrecalienta, por ejemplo, o por momentos se apaga o hace luces intermitentes. Ahí hay un programa que está ingresando. Y bueno, el hurto de tiempo también, la posibilidad de... Esto se da particularmente en el caso de trabajadores del servicio, del sistema bancario, que simplemente no realizan la labor dentro del horario específico, sino que están en el programa pero no realizan una labor efectiva. Vamos en la siguiente, Sally. Hola. Sí. Bueno, tenemos también la simulación o imitación de modelos específicos, estableciendo el modo y lugar. Los llamados piratas o hackers informáticos. Hemos mencionado el caso de las figuras particulares de la Biblia del hacker. Crackers en función de pinchado o romper el tema particular de programas. Recordemos además que
también Indecopi allí tiene que actuar sobre lo que son específicamente los derechos intelectuales. Hasta Spotify, así como lo escuchan, porque aquí en el Perú es increíble, en la República Peruana cada uno hace lo que le da. Hasta Spotify es clona. Eso es increíble, que es el programa que sirve para poder escuchar música. Bueno, quieres tener publicidad, pues te va un programa que te ofrecen y entonces hacker, los virus con el propósito de romper, malograr tu información existente, los gusanos que van a realizar también una labor de destrucción sobre la información. Acá el bien jurídico es la información y el robo a través de los POS. ¿Correcto? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué cosa es? ¿Qué es lo que está pasando? No solo en Perú, es un tema mundial. Estamos hablando acá de delitos globalizados. ¿Qué sucede? Voy a poner el ejemplo gráfico para no solamente hablar de teoría. Sucede simple y llanamente que sustrae un POS, un punto operativo del sistema, y se lleva con uno. Entonces tú tienes tu tarjeta magnetizada en tu billetera, o que es tu billetera, lo tienes en el pantalón, te pasan cerca de tu cuerpo, en la parte posterior, generalmente llevamos los varones, y entonces primero ponen la cantidad, ¿no es cierto? 10.000 soles o 5.000 soles, y después pasan el POS. Y entonces va cargado directamente a tu cuenta. Lo hacen también a una cartera, está cerca de tu cartera, y entonces también es lo último que está sucediendo. Se está sustrayendo el POS y están diciendo también que se está ya ni siquiera, y eso aparece como un consumo, como un retiro específico que no es reconocido. El banco se demora por ley de protección al consumidor 15 días, tiene para poder hacer las investigaciones y contestar la respuesta correspondiente. Sí, hay robo ahora a través de los POS, tanto de cartera o de las billeteras de manera general. Vamos ahora sí a la siguiente, Sami. Bien, esto ha sido engarzado de manera puntual, delitos informáticos en general, con el lavado de activos. Porque una vez que yo tengo el dinero, que es ilícito, una vez que yo tengo el dinero, tengo que utilizarlo en algo, en compra de algo, en consumo de algo, o meterlo al sistema. Y el sistema financiero tiene la obligación, a través del principio conoce a tu cliente, de conocer las operaciones inusuales o operaciones sospechosas, así como establecer en función de lo que se conoce como el secreto bancario. Tiene que establecer límites específicos a la figura del secreto bancario. Entonces aquí es con los lavados de activos, conforme ha sido diseñado académicamente el curso, es un proceso ilegal por el cual a través, se llamaba lavado de dinero antes, pero ahora son todo tipo de activos en general, implica el ocultamiento o el disfraz del origen de los fondos obtenidos de manera ilícita, proveniente básicamente del narcotráfico, de la corrupción. Tengo este dinero, tengo que manejarlo en efectivo, en cash, el fraude, en los casinos, por ejemplo, la trata de personas, el proxenetismo, para hacerlo legítimo, invertirlo. Ese dinero que lo tengo ahí, tengo que invertirlo en algo. Es un delito grave, pues puede tener consecuencias severas que involucran al gobierno, a las instituciones financieras, y por ello es combatido pues con dos principios grandes que están en la Convención de Basilea, pero que han sido recogidos en la legislación nacional. Tenemos así el caso de conoce a tu cliente. Primero, que si hay eso significa que si hay una operación sospechosa, ahora es imposible que el cajero terminalista conozca a todos los clientes. Pero si una persona realiza operaciones de 5.000,
y no ha recibido una herencia, no ha comprado una casa, no ha hecho ningún negocio en general, no ha fundado una empresa, y agarre y haga una operación por 50.000 o 10.000 dólares, entonces algo ha pasado ahí raro. O también el tema de los pitufos, varios depósitos de personas específicas que van a determinadas cuentas, sobre todo ahora con el ingreso masivo de extranjeros a nuestro país, día y noche. Esto no es una cosa que se haya que probar, sino basta caminar por la calle y por Girón de la Unión, por Palacio de Lima para ver unas caras nuevas que no son. Entonces algo está pasando con nuestra seguridad nacional, con nuestra seguridad interna. En nuestra época era la antigua Guardia Republicana, pues ahora no, están ingresando día y noche de manera ilegal personal desde diferentes fronteras. Lo peor del caso es que saben ya que institucionalmente estamos con problemas. Y lo segundo que deben hacer las instituciones financieras, ya vienen ya sabiendo que estamos con problemas, la supervisión y el reporte de las operaciones sospechosas. Cualquier operación sospechosa, acá lo quiero decir, debe ser reportado a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, que antes era un órgano autónomo, pero que después ha sido incorporado a la Superintendencia Espinosa, justamente, que es ahora el superintendente de la SBS, de la Superintendencia de Banca y Seguros, en el jefe de esa unidad. Es un proceso, además, en el caso del lavado de activos, que la doctrina más autorizada es unívoca al señalar que hay la primera parte, la colocación de los fondos en el sistema financiero, bancos, financieras, cajas, etcétera. Es la posibilidad de la estratificación o repartición en determinadas empresas en función de empresas fantasmas o empresas que no existen o empresas de fachada, como lo llaman algunos autores, y la integración luego de los fondos a través de operaciones que no son ilícitas. Eso hace que puntualmente esté atenta la Superintendencia de Banca a través de la Unidad de Inteligencia Financiera para algunos casos o casos más sonados, ¿no? Y pueda activar las alarmas, y no se hace ninguna comunicación, sino necesariamente el banco reporta la operación sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Unidad de Inteligencia Financiera trabaja esto con la Fiscalía, ¿no?, especializada, y habla en la carpeta fiscal para el propósito de ir levantando secreto bancario, hacer seguimiento y monitoreo de los movimientos que se han dado a través de la operación sospechosa. Fíjense, entonces hemos repasado en función del phishing, en función de las estafas por correo electrónico, los malware, el robo de identidad, la apropiación ilícita de datos, y también hemos visto que en el Perú la mayor incidencia se da en función de fraude informático y la suplantación de identidad. Todos ellos se utilizan finalmente, esos fondos recurren al banco, es en el banco, recurren al banco. Hay que hacer un seguimiento o tratar de asegurar con nuestros clientes o personas justiciables la denuncia correspondiente, porque a pesar, digamos, de lo que se menciona, es necesario hacer la denuncia. Vamos a la siguiente. Sally, hola. Vamos a la siguiente. Okay. Bueno, hemos hecho una síntesis puntual para hacer un recorrido sobre lo que es puntualmente la evolución del lavado de activos, o lavado de dinero como se le llamaba antes, que ahora se vuelve más peligroso por el tema del anonimato a través de las criptomonedas. Es un proceso continuo, de mejora continua y de fortalecimiento permanente de la legislación, pero que además hace, en nuestro país en particular, establecer la figura y la posición
la presencia del Estado. Tenemos pues entonces principalmente algunos estadios o partes. La primera etapa es cuando se dieron las medidas en el año 91 y 92. El gobierno de Fujimori se dio el decreto legislativo 736 que incorporaba la figura como norma madre aquella persona que recibe dinero y trata de utilizar el sistema financiero con el propósito de incorporar y darle una legalidad. Sin embargo, como no hay norma perfecta, en el año 91 se incorporan los artículos 296A y 296B correspondientes al Código Penal. Más adelante la ley 25399 del año 92, que derogó parte del decreto legislativo 736 porque tenía unos huecos que permitía precisamente ubicar y no sancionar, dejar impune algunas operaciones. Posteriormente, la ley 25404 introdujo un supuesto agravado de receptación en el caso de los llamados TIP, tráfico ilícito de drogas, porque esto nació inicialmente por el tema de las drogas. Recordemos que tenemos ese triángulo con problemas que son Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Sobre todo Colombia, Perú, Bolivia, por el tema de ser productores de pacientes, que se genera este problema del tráfico ilícito de drogas. Hay gran esfuerzo por parte del Estado para poder modificar, cambiar los cultivos, pero es un tema de estabilidad, es un tema económico. La siguiente, así surgió entonces, se estableció en el año 93, un fortalecimiento, porque ya había una crítica, Prado Saldarriaga, primero también los primeros libros de Lamas Pujo, sobre el agravamiento del delito, la gravedad, los agravantes, podríamos decir. Así se incorporó en el año 93 la ley 23223 y después se incorporó la figura de las transacciones sospechosas, financieras sospechosas, por primera vez en el sistema jurídico peruano a través de la 26702, Ley General del Sistema Financiero, Ley de Seguros y Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, que obliga a las empresas de operaciones múltiples, eso digo, bancos, financieras, cajas, cooperativas, todas las que tienen autorización para captar dinero, de reportar las operaciones silenciosamente a la unidad de inteligencia financiera, la misma que ésta realizará la investigación a través de la Fiscalía. También se sancionó la ley 27225 del año 99, que da mayor severidad a los miembros del sistema financiero en caso de incumplan esta orden, este mandamiento. Se hacía particularmente, pues, porque se le da una repotenciación y se crea independientemente la unidad de inteligencia financiera, que ya no depende de la PCM, sino justamente para perseguir y prevenir el lavado de dinero. Hay un cambio en la legislación, un cambio en la nomenclatura, no se llama ya lavado de dinero, sino lavado de activos en general. Esto se da a través de la ley 27693. Sin embargo, por ley 27765 de 2022 se crea la ley penal contra el lavado de activos, ¿correcto? Activos. Vamos con la siguiente. Acá hay un trecho un poco más consolidado, digamos, en base a la experiencia y a la jurisprudencia, a los acuerdos plenarios, etcétera, que no son materia de este tratamiento, pero que es necesario mencionar, que fue dando vueltas
dando vuelta, fue diseñando. Entonces así se dio el decreto legislativo, fíjese, a través de facultades delegadas del Congreso, que modificó la ley 27765 y amplió la tipificación, sobre todo sobre los sujetos obligados, casinos, venta de automóviles, venta de lo que son inmuebles, terrenos. Posteriormente, el decreto legislativo 1106 del año 2012 amplía la lucha de lavado de activos e incorpora de manera tajante lo que ahora estamos viviendo, la figura particular de la minería ilegal. ¿Qué sucede? Según las clases de Jorge Basadre, hijo, cuando había un descubrimiento, y de los 24 departamentos, casi 20 de los departamentos tienen oro en el Perú, recordemos los incas, recordemos por qué vinieron los españoles al Dorado, como lo conocía Francisco Pizarro, ¿cierto? Y sus sueños, y dejar su chanchería para poder estar y vivir como rico por el oro, la ambición del oro. Pues esta minería ilegal, nos decía Jorge en las clases, Jorge Basadre, uno tiene que formalizarla y a continuación debe realizar el denuncio minero. Es decir, ir a la Ministerio de Energía y Minas y decir, señor, he encontrado oro mineral precioso en este sitio. Y entonces realizabas el denuncio. ¿Pero qué ha pasado? Como el Perú se ha informalizado, que denuncia en su gran libro, en el boom de su libro, Hernando de Soto, cuya capacidad intelectual, digamos, no se puede discutir, no solo por los premios, sino por su libro El Otro Sendero, en la formalización de la propiedad y la formalización del negocio y los comercios en general, no, simplemente obvian el tema y no se formaliza, comienza a funcionar. Lo que pasa es que alrededor de ese funcionamiento hay toda una cadena de producción. Llega el comercio, llega el tema sexual, llega otros temas, etcétera, que solamente eran afectados en la zona de la selva. Pero ahora, recuerdo haber ido hace poco a un encuentro con los economistas en el Colegio de Economistas de Lima, y un economista tomó la palabra justamente sobre este tema de ver la minería ilegal y señalaba que todos los fines de semana él se iba a un departamento. Y en todas las zonas de Cajamarca, de algunas zonas donde, etcétera, en general mencionó allí, para no entrar en detalle, existía minería. Y esta minería, pues simplemente no hacía el denuncio. Entonces comenzaba la explotación, comenzaba la comercialización, ¿no? Y algo más, me dijo que salían por Bolivia barras y barras de oro de manera informal, porque no hay presencia del Estado. Y otra cosa incipiente que ya se daba en el año 2012, estamos hablando, porque acá estamos hablando particularmente, y tomo el punto del crimen organizado, pero transnacional. Ya se estaba hablando de esto en la teoría y en la práctica, no es una cosa que ha salido de la noche a la mañana y no hay políticas y no hay soluciones, están. Lo que pasa es que falta la aplicación. Estamos en un barco en donde no hay ningún timón. Nadie maneja el timón, estamos un poco a la deriva. Salen un rato ahí, ¿no? A hacer una declaración y creen que puede engañar a las personas. Pero no es así, hay gente pensante todavía, felizmente. Y entonces el crimen organizado ya transnacional ya se veía en Ecuador, ya había el tema de Colombia, ya había el tema específico de los buses, el tema de incendiar buses, el tema del secuestro, ¿no? Sino que, digamos, particularmente por el tema de Venezuela, que hay un tema político ahí, ha sido más drástico, ha sido fuerte, ¿no? Pero ya era dinero, capital, ilícito, que no tenía dónde depositar. Entonces básicamente se amplía por primera vez no solamente al tráfico ilícito de droga, sino que además se incorpora a la minería ilegal, que irrumpe con esta figura de no realizar el denuncio correspondiente, ¿cierto?
en un país informal y con el crimen organizado a través de sus diferentes modalidades. Luego aparece la ley 30.007 de 2013, que modificó parcialmente el decreto legislativo 1106 y el decreto legislativo 249. Imagínense, por la complejidad han tenido que ser dados a través del decreto legislativo el año 2016 y el decreto legislativo 1352 de 2017 modifican pues para fortalecer la lucha del lavado de activos con el decreto legislativo 1106. ¿Por qué se da esto? Porque hay un tema ahí de falta de sanción. Es igual aquí. Por ejemplo, nosotros comenzamos con 24, ahora somos 34. Ya establecimos 10 porque se está grabando y porque se van a perder la clase, y además muchos de estos temas van a venir en el parcial o en el final, y además en el control de lectura también, porque vamos a tomar algunas modalidades que hemos desarrollado aquí. Entonces, si no hay sanción, si hay impunidad, entonces, y se pasa la voz del vecino, mira, lo del Ecuador, mira que está aquí, que la cosa está funcionando acá, tú vas con tanto de plata y pasas como si nada en la frontera, entonces se pasa la voz, lamentablemente. Y ahora que hay WhatsApp, ya ni tienen que pagar por WhatsApp, nomás se pasan la información. Entonces es un mundo tecnológico. Hace algunos años me llamaron del Colegio de Contadores precisamente para dar una conferencia sobre la globalización, ¿no? Pero no me imaginé que el impacto de lo que estaba conversando en ese momento fuera tan rápido. El mundo se ha achicado, la comunicación se ha establecido de manera hiper rápida, y ahora con la inteligencia artificial mucho más grave se pone. Luego tenemos ya, con la experiencia ganada de la incorporación desde el 92, el decreto legislativo 1106 para prevenir el lavado de activos, con lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado. Suena, digamos, sucinto, pero no es poca cosa. Cuando hablamos de lavado de activos, hablamos de un tema poderosísimo, como es y con poder de corrupción, como es el caso del tráfico ilícito de drogas. Cuando hablamos del caso de la minería ilegal, hay que tener mucho cuidado, porque ya inclusive entra al terreno organizacional, social y político, porque pueden intervenir, porque veamos pues un poco en el espejo en Ecuador, un poco el espejo en México, ¿no es cierto? Las bandas sustituyen al Estado, y entonces la cosa se pone mucho más agravada. Y el crimen organizado, que involucra una serie de actividades específicas que tienen llegada en diferentes niveles, y al nivel, sobre todo, no solo policial, sino podría, voy a ponerlo en condicional, llegar inclusive hasta un tema de magistrado. Recordemos el caso de los cuellos blancos, nada más como un tema de crimen organizado. Se sancionan 3 modalidades: la conversión y la transferencia. Ya esta vez se incorporan bienes, ganancias, para evitar la identificación de su origen, porque lo que tratas es de confundir, evitar la ruta del dinero, decía un profesor antiguo de Derecho Penal. El ocultamiento, tenencia, también se incorpora para la utilización, guardar, administrar, ocultar o mantener en el poder dinero o ganancias ilícitas. Aquí inicia una campaña valiosa de la Superintendencia de Banca y Seguros para que no des tu nombre, no prestes tu nombre para recibir dinero de terceros. Aquí sí hay un giro respecto a una parte activa que es parte de su rol de la Superintendencia de Banca y Seguros. También se incorpora, como no, el transporte y el traslado de aquellos que faciliten el ocultamiento de dinero proveniente de actividades ilícitas, como para retirarse dinero, instrumentos financieros a través de la bolsa de valores. La sentencia, esto lo establece las sentencias casatorias, la 1, 2, 17
Consejo de Investigación del Poder Judicial, sobre el estándar de la prueba, como medio probatorio específico que debe cumplir la velocidad, la reiteración, y también el Acuerdo Plenario 7-2011, CJ 116, sobre las medidas coercitivas relevantes, reales, entre otros temas, ¿no? Sin embargo, pues ha habido una modificación reciente que busca, pues, establecer, reenrumbar. Esto va a ser necesario y va a tener que contar con un debate correspondiente para que haya una lucha más frontal con estos temas. La labor, y sobre todo desde la experiencia de haber estado en la primera Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, en donde era muy complicado, por ejemplo, en el caso de la Caja Policial Militar, seguir la ruta del dinero, o casos puntuales de una congresista, donde los peritajes eran gigantes y demoraban horas y horas porque había un perito de parte o un perito de parte de la Fiscalía que había que desagregar, establecer precisamente dónde había ingresado ese dinero sucio, ese dinero ilícito. Las modalidades en las cuales existe una falta de justificación en el origen o documentación del dinero o de bienes provenientes, lo que denominado pues los delitos fuentes. Tiene pues 4 etapas, se amplían pues la colocación, donde interviene el dinero, y la liquidez, porque una vez que tengo este dinero, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo invierto? ¿En qué lo hago? ¿En qué lo utilizo? Etapa de intercalación, ya me avisas cuando tenemos el break, donde se realizan las operaciones de comercialización lícitas o ilícitas, dependiendo si son actividades de empresas, una IRL, por ejemplo, que se puede utilizar de pantalla. Había, por ejemplo, un caso, estaba profesor de los Sterling, me acuerdo que iban a hacer una compra, una transacción, una señora muy alajada, ella. Todo estaba perfecto, pero cuando comenzaron a buscar la documentación, encontró que había tenido una inscripción preventiva, tema de tráfico ilícito de droga. Simplemente buscó la manera elegante de salir de ese cliente. Luego tenemos, porque estaba tratando de formalizar con un inmueble, ¿no es cierto?, algo que había una alteración de sospecha. El lavado financiero se incorporan los bancos a través de las agencias inmobiliarias, por eso están dentro de los agentes supervisados, digamos, en los que debe concurrir la unidad de inteligencia financiera o los agentes obligados, vehículos de lujo, vehículos específicos, servicios de turismo, empresas de espectáculo, estos que traen los reggaetón, que ahora está de moda, o algunas actividades deportivas también, que entran en estos rubros con el objeto de tratar de limpiar específicamente los dineros provenientes de un fin ilícito. Vamos a la siguiente. Y bueno, tenemos las consecuencias que da en la sociedad el lavado de activos. Esta consecuencia da en primer lugar el rompimiento y la elevación de la corrupción, la pérdida de los valores éticos y la normalización de la corrupción. Se ve, no hay que ver más que algunos noticieros, y la violencia incursiona de manera directa, hay inestabilidad económica porque, por ejemplo, el precio del dólar, que es una mercadería más, puede subir o bajar en función del exceso de la moneda que exista en el mercado, y si hay mucho puede bajar y quebraja la confianza del valor
del riesgo país, ¿no? Que cuánto demora un proceso judicial en el Perú, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que preguntan los inversionistas. El decreto legislativo 1106 sanciona la modalidad directiva de actos de conversión y transferencia, señalando de manera clara y específica, ya un poco más didáctica, cuándo es conversión, cuando quiero ingresarlo, y transferencia, incorporarlo a una institución financiera de operaciones múltiples, así como los actos de ocultamiento y de tenencia. Esa, particularmente se dan las figuras. No hay que olvidar pues que también actos de corrupción se incurren pues en esta modalidad. Vamos avanzando. Sani. Hola. Sí. Y los sectores afectados, básicamente el caso de los casinos, particular, que son regentados por el sector turismo, las tragamonedas también funcionan de manera puntual, porque de alguna manera, son concomitantes para colocar este dinero que ha sido mal habido. La compraventa de vehículos, ¿correcto? El mercado informal de divisas, que lo tenemos presente, las agencias de viaje, el caso de los hoteles y hostales en general, el servicio de alojamiento en particular, restaurantes y afines, ¿correcto? Y también el tema de las gasolinerías, porque allí pues es donde se invierte aparentemente este dinero. Sí, los bancos están, en la práctica haciendo dos cosas en particular, que esta noche quiero aprovechar en señalar, que un abogado debe saber. Primero, está siendo más cauteloso en general con lo que son las operaciones sospechosas. Eso, lugar, está siendo más cauteloso, está haciendo los reportes, y también con los casos de las PEPs, las personas políticamente expuestos, ¿no? Entonces, cualquier persona va a tener que esté haciendo política, reportar sus ingresos. Sí hay, todavía algunos problemas por el problema que hemos tenido de la apertura de las fronteras, ¿no? Que es una coladera, pero ojalá que haya un reajuste por ahí para poder evitar que malos elementos incorporen pues en este incremento de este tipo de delitos de esta naturaleza. ¿Ya qué técnicas o qué métodos utiliza, el crimen organizado, la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas y otro tipo de delitos, ¿no? Utiliza pues principalmente las empresas fachada, como se le conoce, o las empresas fantasmas. Es decir, crean un cascarón, pero en realidad no tienen un funcionamiento adecuado, o son subsidiarias en un holding que funciona con ellas. Crea empresas que son ficticias o utiliza empresas existentes para ocultar los verdaderos orígenes o la propiedad de los activos. La figura, escuchaba a un profesor antiguo decir que hasta ahora no se tipifica la figura del testaferro, ¿no? ¿Cómo es posible que pase tanto tiempo? Lo primero que hace un lavador de dinero es poner un testaferro. Entonces lo que pasa es que va a caerse contra él la investigación para poder saber la ruta del dinero. Luego hacer las transferencias electrónicas financieras, ¿no?
mover fondos entre diversos países con el propósito de dificultar su seguimiento. En la práctica, digamos, hay que hacer todo un procedimiento específico para levantar secreto bancario, en la medida que el secreto bancario no es absoluto, es un derecho a cada un apunte que solamente va para las operaciones pasivas, es decir, los depósitos precisamente, que es donde está el dinero, no más bien las operaciones activas, que son los créditos. Eso sí, no está comprendido. Modificó con la 770 y después con la 26702 se terminó de establecer esta figura. Y para nuestro tema, el uso cada vez más intensivo a través de los teléfonos, pidiendo a las personas que usen las criptomonedas que son anónimas y que ocultan el origen de los fondos. Todavía no ha llegado al Perú a consecuencias del acta de Genius, así se llama, que busca fiscalizar y busca sobre todo particularmente monitorear, hacer un registro sobre todo que están ingresando. Todo el tipo de empresa que creo, porque era una sociedad anónima cerrada, ¿no? Entonces voy a tener complicaciones para hacer el seguimiento. O también invertir en bolsa, ¿correcto? Ganancia de la bolsa, pero la SMB está también realizando labor de supervisión de manera un poco más activa. Listo, tenemos entonces aquí la figura de las criptomonedas, de acuerdo al programa, parte. Y son pues, a ver, cuando hablamos de la teoría del dinero o de la moneda, hablamos todo aquello que sea susceptible de ser utilizado como sinónimo de valor. Acá estamos haciendo un poco de derecho monetario. Entonces, al comienzo, en sus inicios, era la sal. ¿Por qué? Porque conservaba mejor los alimentos, conservaba mejor el pescado, las carnes. Entonces era la sal. Luego fue evolucionando y después ya se aplicaba a las monedas que puedan realizarse y se utilizó el patrón oro. Pero con la informática, con la aparición de la informática, aparecieron las varias modificaciones, no solamente la posibilidad que una persona se pueda comunicar en tiempo real, sino a pesar de la distancia, por eso decía que el mundo se ha achicado, puedas tú conversar, puedas comunicarte con alguien con una videollamada, y también no solamente impactó en el terreno de las comunicaciones, de las TICs, tecnología de la información y la comunicación, sino también en el terreno económico. El problema es que todo lo bueno tiene su parte mala. El hombre pues también genera estas circunstancias. Y entonces a alguien se le ocurrió, vamos también a crear una moneda que no tenga un respaldo, que es lo que existe ahora, el patrón oro, y que tampoco esté supervisada por ningún estado, que no esté, que esté digitalizada y que nosotros podamos comercializarla a través de la oferta y la demanda, y le vamos a dar un valor específico y la vamos a hacer funcionar.
Y la clave para tener éxito en este mercado de criptomonedas es que la tenencia en el mercado y tomar unas decisiones adecuadas de inversión. Una inversión que sea inteligente. De esa forma, pues voy a picar el bichito de la ambición de las personas y entonces no van a tener su dinero en dólares, sino van a tener una criptomoneda que además le voy a dar un valor, le voy a dar un trading, ¿no? Es decir, una posibilidad de una comercialización. Los miembros van a tener que tengan criptomonedas y moverse dentro del mercado de las cripto. Y hay máquinas inclusive en que tú con tu tarjeta puedes retirar las criptomonedas y puedes comprar. El problema, siguiendo al profesor Kerber, Marcos Kerber de la FIA-EU, de la Miami, Florida, que hay que tener un análisis del mercado y que sobre todo esta trading tiene un alto potencial de que se erosione el dinero, que desaparezca porque no hay, si bien es cierto, se pica a la persona el bichito de la ganancia, al final puede ser un gran engaño. Bueno, entonces, siguiendo lo que se ha realizado en la doctrina más autorizada, son monedas digitales que utiliza la criptografía para asegurar y verificar las transacciones. Con eso estamos entrando en la segunda parte. Y funciona de manera descentralizada, en la cual significa que están controladas por ningún gobierno o institución financiera. Nadie específicamente respalda estas operaciones, sino solamente el mercado al cual le ha asignado un valor en cripto. Sus características son la descentralización, porque son a nivel global. Sus operaciones son red peer-to-peer, es decir, en función del movimiento electrónico y del mercado de las cripto. Utiliza la criptografía. ¿Qué es eso, profesor? Es la utilización de técnicas informáticas de seguridad e integridad de las transacciones, que le da cierto margen de seguridad, y utiliza el gran fuente de datos que es el blockchain. Blockchain o es un libro inmutable y transparente que permite la posibilidad de realizar de manera técnica las transacciones. Realiza de manera puntual el contacto y el recibir monto, porque además va a ir evolucionando en el tiempo. Aquí no sé si hay alguna pregunta, hacemos un pequeño corte para estirar las piernas o ir a los servicios. Sí, pregunto, Sally. ¿Aló? Sí, hacemos un pequeño corte. Sí, doctor, está bien, hacemos un pequeño corte de 15 minutos. Ya está, algunos 15 minutos entonces para estirar las piernas o ir a los servicios. Correcto, muy bien. Listo. Bueno, entonces tiene las características que hemos mencionado, que irrumpen en el mercado de manera global y que tienen, digamos, como puesta de valor la posibilidad de su cotización diaria. Es un mercado sumamente volátil. Entonces, recopilando, podemos señalar que hay monedas digitales que tienen particularmente no el respaldo de ningún gobierno, ninguna organización, sino a través del mercado. Y la cotización es diaria a través de los ejercicios
que se hacen a través del mismo teléfono, porque en el teléfono te llega la cotización. Justo aquí estoy viendo sobre el Bitcoin de hoy, ¿no? Y cuánto es el valor y el volumen de operaciones que ha habido. Por ejemplo, 0.50 millones de operaciones por el día. Pero dentro de sus características, desde el punto de vista doctrinario, está la descentralización, porque no hay ningún organismo que lo respalda, criptografía, que a través de programas informáticos establece cierto nivel de garantía, y la utilización de gran base de datos, que es a través de blockchain, que es un libro inmutable, incambiable y de carácter transparente. Vamos a la siguiente. El grado de anonimato de las transacciones son protegidas. Algunas de las más populares, tenemos el caso del Bitcoin, que es conocido como BTC, Ethereum, ETH, Littlecoin, LTC, Ripple, XPR y Dogecoin, DGS. Y tiene un tiempo de operación diario, un proceso de apertura del mercado con el número de transacciones, el momento en el cual estas operaciones son más altas, el momento del cierre de las operaciones y el volumen de transacciones, así como el tema específico de cuándo han sido más bajas. Eso para que pueda establecer el mercado y pueda asimilar el efecto del reporte sobre lo que va, con cuánto he ganado o he alcanzado el nivel de movimiento o cotizaciones día por día. Vamos en la siguiente. ¿Sale? Sí. Ok. Bien, ahora el mercado tiene que responder de función a los anuncios de políticos y sociales. Por ejemplo, estaba tomando un poco de agua y yendo a los servicios y escuché una noticia que va a haber una intervención contra el narcotráfico, sobre todo en la zona de Venezuela, tratando de ubicar a Maduro a propósito de que se ha subido la recompensa. Estados Unidos oficializaría. Esto va a tener un rebote de la actividad específica económica financiera, porque el mercado va a asimilar el efecto en función del número de transacciones efectivas que van a ir dándose. Se encuentra pues en un mercado totalmente flexible, totalmente desregulado, esto en función de lo que el derecho estamos diciendo que va un poco más atrás. Hay algunas propuestas desde el punto de vista de la Superintendencia de Banca y Seguros, porque tenemos que establecer que, digamos, la Superintendencia de Banca y Seguros está en el centro, es el eje del sistema financiero. A un lado el Banco Central de Reserva, que aquí no opera porque no es una moneda, no es el sol, no es el que se está operando, tampoco Indecopi, porque si es caso de hay una estafa, no voy a pesar que soy usuario final, no voy a poder reclamar, ¿no? Tampoco a la Superintendencia de Mercado de Valores, etcétera. Como les digo, es una moneda internacional y va a alcanzar pues lo que hay es un reporte de las operaciones diarias y lo que tú tienes es una tarjeta para poder ir y retirarla o transferir de manera anónima con una serie de dígitos. Un valor pues ahí va cambiando en el intercambio de criptoactivos para intervenir en lo que es definitivamente todos los expertos coinciden el mejor alojamiento para el lavado de activos y operaciones sospechosas, porque está
flexibilizado y está desregulado. Sin embargo, en el Perú tenemos el decreto supremo número 006 del año 23 del sector justicia que establece ciertos requisitos para las operaciones electrónicas. Sin embargo, la resolución 02448 del 24, la 2448 del 24, para activar ciertos activos virtuales, pero básicamente lo que es el enfoque en función de inversiones que hagan los bancos, no las personas naturales, porque las personas naturales no son las supervisadas, sino son las empresas de operaciones múltiples, y con eso quiero decir de manera clara que son los bancos, las financieras, las cooperativas que realizan operaciones con el público, también los seguros y las AFPs. Y entonces la Superintendencia de Banca y Seguros tendría que ponerse un poco las pilas siguiendo ya lo que es la tendencia mundial. Justamente es una noticia de desarrollo. Estados Unidos. Ya, correcto. Entonces no tendría nivel de competencia ni la superintendencia, salvo que lo hace a través de sus resoluciones, el Banco Central a través de sus cartas circulares, la Superintendencia de Mercado de Valores porque no cotizan en bolsa, ni la SUNAT. También por ahí podría ser a través de lo que es el impuesto a la renta, correcto, bienes de capital. Por ahí podría ser algo que de manera puntual pueda establecerse. Sin embargo, aquí, esto es una noticia de desarrollo. Acá está. Estados Unidos está tomando básicamente de manera directa este tema del Bitcoin con un grupo de trabajo que es presidencial y se realiza a través de órdenes del mismo presidente de la República. Ha sido denominado el mercado de activos digitales. Este mercado de activos digitales ha sido recientemente dada por una ley que estableció la Cámara del Senado y que venía enviada por la Cámara de Representantes. Esto el 18 de julio del 25. Ambos documentos son a nivel global y servirán de modelo para los otros países. Particularmente el acta Genius, correcto, que palabras más, palabras menos, establece claro que ellos tienen otro sistema, el sistema de Reserva Federal, pero abre la puerta, es la primera legislación que abre la puerta de la posibilidad de un seguimiento y control. Un seguimiento y control como potencia, una de las potencias del mundo, establecer la posibilidad de hacer un seguimiento adecuado. La única forma que se podría, digámoslo así, establecer dentro de un país informal algún tipo de fiscalización es a través de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, es decir, la SUNAT, y a través de lo que es el impuesto a la renta, de manera puntual. Es decir, que las ganancias por criptomonedas sean consideradas capital, y es decir, rentas de segunda categoría, y de acuerdo a ese ingreso paguen el impuesto correspondiente. También este tipo se aplicará no solo a las personas naturales, sino a las personas jurídicas, a empresas
que se refugien en este tipo de activo. Y de esta forma podrá también establecer a las criptomonedas un efecto especial que podría ser, por ejemplo, como sucede con el impuesto a las transacciones financieras, el ITF, para poder, que fue transitorio, si bien es cierto, para poder formalizar la economía, pero lo cierto es que hemos subido a una bancarización a nivel, Chile sigue siendo puntero, pero a nivel de 50%, 49% en realidad. ¿Qué cosa es la bancarización? Nivel de uso de los bancos a través de la economía, pero emporios como Gamarra, emporios como mercados paralelos que existen en el centro de Lima no utilizan la banca, sino trabajan solamente con efectivo. Pero sería necesario de una especie de IGB, correcto, o un impuesto a las transacciones financieras digitales. Acá lanzamos el nombre para que pueda realizar un registro y un seguimiento de esas actividades. Existen vacíos en la regulación, sin embargo, sería importante incorporar multas y sanciones económicas para infringir la ley probable que se dé en función del ejemplo realizado con las denominadas KIPS, que vamos a ver más adelante los casos grandes que han habido de, digamos, de evasión fiscal, porque las criptomonedas son, si bien es cierto, son internacionales, operan sin ningún tipo de regulación en un mercado totalmente desregulado y que solamente ve operación de apertura, open, el close, el cierre y cómo se ha, digamos, comportado el número de transacciones por el día. Debería ser un impuesto elevado en la medida en que tendría que ser ganancias. No veo viable la posibilidad de hacer un impuesto específico para las criptomonedas, pero sí a lo que es renta y un impuesto a las transacciones financieras, como se ha venido manteniendo y así mismo se ha establecido en lo que es el presupuesto de la República. Se ha incorporado el impuesto a las transacciones financieras, prorrogándolo, lo que era de manera específica de forma transitoria, ya con una vocación de permanencia. Vamos al siguiente. Ya, y la ilusión fiscal está constituida en que el hecho imponible no se realice. En el caso de la evasión, es simplemente no pagar si se tipifica, y además podría ser a través de dos fórmulas. Las lanzo a través de un decreto legislativo que está perfectamente contemplado en la Constitución para casos económicos financieros, ¿correcto? Y salir a través del MEF o a través del Parlamento, que va a ser un poco más complicado porque tendría que ir a la Comisión de Economía, que recién se está formando, además, inteligencia financiera y protección al consumidor, todas están ahí juntas. En la ilusión fiscal hay que hacer una diferencia, pues no se produce el hecho imponible y la norma pues lo que realiza es simplemente evitar el pago si es que se produce la tipificación del impuesto para favorecerse por alguna laguna legal o alguna laguna de carácter internacional que tenga que ver específicamente con lo que es la figura de la jurisdicción, ¿no? Que no estas criptomonedas serán de carácter jurisdiccional en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero hay una tendencia con esta acta de Genius de establecer una cooperación internacional entre gobierno y gobierno para poder perseguir
la figura de lavado de activos. Por ahí se va el tema. ¿Qué hago yo haciéndolo con casi? Sí, no, sí, yo puedo comprar criptomonedas y ahí poder hacer las transacciones. ¿Aló? ¿Vamos a la siguiente? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. Luego tenemos la responsabilidad de las prestadoras de servicios digitales, pero eso sí ya es materia de la segunda unidad, ¿no? Solamente dejaremos descrito que tienen responsabilidad legal por la protección de datos personales, la transferencia de sus operaciones, la modernización permanente de calidad, digamos, de la figura del mejoramiento continuo, esa es la palabra, y la seguridad de sus plataformas, donde se abre el 1969 ante la eventualidad de la responsabilidad civil que se va a desarrollar con mayor detenimiento. Aquí dejamos abierto los micrófonos para resolver algunas dudas o algunas preguntas que podamos haber sembrado, que esa es un poco la idea, en estos temas que son evidentemente apasionantes y bastantes novedosos. Además, hemos crecido a 42, lo cual entusiasma a cualquiera. ¿Alguien quisiera preguntar? Sí, doctor, los alumnos, los participantes pueden hacer sus consultas, tienen la posibilidad de habilitar sus micrófonos. Sí, entonces escuchamos a ver si alguien levanta la mano para poder participar, intercambiar, que no sea un monólogo, o en todo caso presentar una inquietud para poder desarrollarla ahora. Damos unos minutos, si no ya vernos el día de mañana, el día de pasado mañana, para continuar con el desarrollo. Esperamos unos minutos, doctor, por si acaso hay alguna consulta, algún participante. De lo contrario, damos por concluida la sesión. Sí, con el mayor gusto. Sí, claro, cómo no. Profesor, buenas noches. Sí, hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo te va? Dígame, ¿qué tal? Adelante, por favor. Sí, profesor, muchas gracias. Tenía dos consultas. La primera está relacionada al tema de los activos virtuales para el tipo delictivo de traslado, ¿no? En el decreto legislativo 1106, respecto al delito de lavado de activos. ¿Usted considera que debe realizarse quizás una reforma, una ley de referenda quizás, para que se pueda contemplar de mejor forma el traslado de activos virtuales en nuestra legislación? Y la segunda está relacionada al tema de las personas jurídicas, ¿no? Que ahora con estas nuevas reformas legislativas se les faculta, ¿no?, de poder operar con activos virtuales en el país. En el caso de las personas jurídicas que quizás más adelante, quizás alguna de ellas no tenga la suficiente diligencia, ¿no?, respecto a sus actividades, el conocimiento de sus clientes, y que ello genere quizás alguna ejecución, ¿no?, o permita alguna actividad criminal dentro de ella, podríamos hablar ya también de una responsabilidad penal de estas personas jurídicas en mérito a las operaciones de activos virtuales. Gracias, Ángel, te agradezco por la pregunta. Las dos bien interesantes. Con respecto a lo que es el traslado que está consagrado en el decreto legislativo 1206, primero hemos dicho dos cosas, digamos, de concepto. Primero es que los hechos van por delante y la ley va por detrás.
Pero como la ley, como toda obra, y esto es un decreto legislativo, es perfectible y por lo tanto para mejorar el combate, miren qué situación está la seguridad, miren qué situación está el crimen organizado, a qué niveles, no quiero mencionar nombres, llega la influencia de la minería ilegal, correcto, hasta políticos importantes, dirigentes importantes, dependiendo de la zona y de la misma capital y a nivel nacional. De manera que quien tiene que hacer las normas, quien tiene que hacer su trabajo, tiene que hacerlo. Pero sí, yo diría que efectivamente con ojo muy agudo, como el que tiene Ángel esta noche, Ángel Villalobos, Astocóndor Villalobos, es una norma perfectible y por lo tanto debe mejorarse con el propósito básicamente de ubicar y hacer la posibilidad del rastreo del dinero. Es muy complicado, complicadísimo en términos reales. Y tú sabes que en materia penal la duda favorece al reo. Entonces, lo único que va a hacer la defensa es sembrar una duda, sembrar un hueco, un vacío para poder salir por ahí. Lo segundo, la gran discusión de la responsabilidad de las personas jurídicas es verdad, pero no nos olvidemos que en este tema novísimo, y por eso saludo al diseño del curso, al incluir a las criptomonedas, específicamente él garantiza el anonimato, porque tenemos la apertura, el cierre, el movimiento, las transacciones, todo, pero no sabemos de quién es quién. Entonces, como bien menciona Ángel, acá yo creo que la que tiene que ponerse las pilas, que como en otras actividades, la minería ilegal, la trata de personas, ¿correcto? Y otras actividades, el contrabando, es el tema de la SUNAT. Yo lo vería por ahí, por el tema de la administración tributaria. Y lo segundo, caso de que la segunda parte de tu segunda pregunta, el banco tiene el principio general de conoce a tu cliente y el principio específico de cumplir normas de lavado de activos, particularmente que da la unidad de inteligencia financiera. Entonces, al ver este activo virtual y al estar parcialmente desregulado, es importante que la superintendencia presente resoluciones, iniciativas, porque no es necesario cambiar la ley, para poder incorporar dentro de ese tema estos sistemas de fiscalización y control, sobre todo de las personas jurídicas, porque en el caso de las personas jurídicas pueden ser organismos de fachada, ¿no? Son organismos de cascarón o organismos, como hemos explicado, que esconden lo segundo, ¿no? Y hemos tenido grandes temas con eso, no solamente en materia bancaria, donde han habido grandes desfalcos, grandes problemas de financiamiento, porque se daba la figura particular de prestar dinero a miembros del grupo. Entonces la fiscalización llegaba tarde, mal o nunca, o de las cajas mismas, que es lo que está pasando recientemente, que se han estado cayendo como cajas de naipe. Pero sí, yo valoro mucho la intervención y creo que estos activos virtuales rápidamente tienen que ponerse las pilas la Superintendencia de Banca y Seguros y sobre todo la SUNAT, porque va a mejorar sustancialmente la recaudación tributaria de estas personas jurídicas. No sé si quedó suelta la inquietud, Ángel, por favor. Sí, doctor, fue claro, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud? Parece que ya no hay más intervenciones, doctor. Ha quedado todo bastante claro al parecer. Y entonces damos por concluida la sesión. Agradecemos mucho su ponencia, doctor Blossier. Nos estaremos reencontrando entonces el día miércoles en el mismo horario. Vamos a pedir a nuestros participantes que nos acompañen como siempre durante toda la sesión. Y eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a nuestros oyentes. Y tengan todos ustedes muy buenas noches.